Bien, alumnos de quinto año de secundaria, el día de hoy, 1 de julio, estamos en la semana 17, en el curso de razonamiento matemático. Y esta semana vamos a desarrollar el tema de planteo de ecuaciones. Primera parte, ¿no? En el caso de planteo de ecuaciones, generalmente nosotros sabemos que es llevar de un lenguaje literal, o sea, de un texto, de un problema en texto, llevarlo al lenguaje matemático. ¿Cuál viene a ser ese lenguaje matemático? En donde nosotros vamos a tener combinación de números, de variables, de signos y símbolos, ¿no? Generalmente se trabajan con ecuaciones porque necesitamos conocer algún valor u otros valores, ¿no? Se puede trabajar con una variable, se puede trabajar con 2 o 3 variables, pero de preferencia se trata de trabajar con una de ellas y las demás encontrar la relación con respecto a una, ¿no? Pero si no hubiera más relación, se tendría que colocar a cada variable o a cada incógnita una variable diferente, ¿no? Entonces, para ello, como menciona acá, tenemos algunas definiciones previas, ¿no? Tenemos que ver en planteo de ecuaciones, vamos a trabajar con la igualdad, cuando dice que es la relación que existe entre dos cantidades que tienen el mismo valor, ¿no? También vemos identidad, y que dice que es la igualdad de dos expresiones algebraicas, ¿no? Y que se verifican para todos los valores que tome la incógnita. ¿Bien? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una identidad, lo que ustedes se aplican en álgebra, un binomio al cuadrado, ¿no? En este caso la suma al cuadrado, ¿no? Si yo tengo la a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Y tenemos la ecuación que es la igualdad relativa, que se verifica para determinados valores de la incógnita, ¿no? Para encontrar el valor. Entonces, en este caso tenemos una ecuación lineal, que es el 8x menos 5 igual a 19. Entonces, aquí solamente vamos a encontrar un valor de x para que se cumpla esa igualdad. ¿Bien? Y se verifica, como dice ahí, solo cuando x es igual a 3. ¿Bien? Ahora tenemos la solución de una ecuación, se denomina el valor de la incógnita, y es cuando es reemplazado en la ecuación se verifica la igualdad, nada más, ¿no? Ejemplo, si yo tengo un a más 3 igual a 7, pues rápidamente ustedes saben que la solución o raíz o el valor de la incógnita a es igual a 4. ¿Bien? Si tengo el a al cuadrado igual a 36, en este caso la solución o raíces son 2, el 6 positivo o el 6 negativo. Recordando acá además, observen el primero, a más 3 igual a 7, la variable solamente tiene como máximo exponente la unidad, así que tiene una solución. En cambio aquí tengo el a cuadrado, a al cuadrado igual a 36, el máximo exponente de la variable es a, y el máximo exponente es 2. Entonces el exponente mayor, ¿no? de la ecuación viene a ser cuántas raíces tiene o cuántas soluciones tiene. En este caso, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Aquí tenemos que son diferentes solamente por el signo, ¿no? Y si nosotros elevamos el 6 positivo al cuadrado, ¿no? 6 por 6 es 36, sí sirve, sí verifica. Y si yo digo el menos 6 al cuadrado, quiere decir menos 6 por menos 6 también es 36, ¿no? Entonces tiene dos valores. Ya dependiendo del caso, ¿no? De la ecuación, veremos cuál de ellos cumplirá y cuál vamos a descartar, o de repente en algunas ocasiones servirán las dos soluciones, ¿no? Bien, entonces también, como menciona acá, para resolver ejercicios de planteo de ecuaciones, primero se debe comprender el enunciado, y ahí dice texto, se debe de comprender, ¿no? Debemos de comprender de qué trata, cuál es el contexto. Está en una bodega, está en una reunión, está en un barco, si hubo un naufragio, si hacen unas olimpiadas. Entonces nosotros debemos de comprender. Y de ahí menciona, es más, si es posible debes relacionarlo con la realidad. Claro que sí, ¿no? Y a partir de ahí interpretarlo y traducirlo de una expresión textual a una expresión matemática. Justo lo que yo te mencioné al inicio, ¿no? De una expresión textual, del texto o del lenguaje lingüístico, llevarlo al lenguaje matemático. ¿Está bien? Entonces, las pautas para plantear un ejercicio: tenemos en primer lugar identificar la incógnita y luego traducir el enunciado de la forma textual a la forma simbólica. ¿Está bien? Entonces, con ello ya podemos ir en los problemitas, ¿no?
Entonces aquí tenemos en el problemita número 1, donde dice Pedro tiene el doble que Luis y Mateo el doble que Pedro y Luis juntos. ¿Está bien? Bueno, ahí se dan cuenta que la lectura no pausé antes de terminar como debe ser, ¿no? De nuevo vuelvo a hacer la lectura, dice Pedro tiene el doble que Luis y Mateo el doble que Pedro y Luis juntos. Si entre los tres tienen 32 soles, no, 32.400 soles, ¿cuánto tiene Luis? Entonces aquí vemos a tres personitas. Tenemos a Pedro, a Luis y Mateo. ¿Está bien? Y se está dando ahí la cantidad de quién tiene tanto o cuánto de más, ¿no? Entonces el primero menciona que Pedro tiene el doble que Luis, pero sé cuánto tiene Luis, como no lo sé, se coloca una incógnita, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí, ¿ya? Pedro, Luis y Mateo, ¿ya? Bien, como no sé cuánto tiene Luis, voy a colocar una incógnita. Pero al inicio dice que Pedro tiene el doble que Luis. Si Luis tiene X, el doble será 2X. Y luego dice Mateo el doble que Pedro y Luis juntos. Si yo sumo lo que tiene Pedro y Luis, ¿no? Pedro tiene 2X y Luis X, la suma viene a ser 3X. Pero Mateo dice que tiene el doble de esa suma, ¿no? Entonces ahí está. ¿Qué sería 6X? ¿Está bien? Ahora, ya sé, Pedro tiene 2X, Luis tiene X y Mateo tiene 6X. Así a simple vista, viendo las expresiones, yo sé que Mateo tiene mayor dinero que los demás, ¿no? Y el que tiene menos viene a ser Luis. ¿Ya? Ahora dice, si entre los tres tienen 32.400, entonces la suma de los tres montos lo igualo a lo que menciona ahí, ¿no? 32.400. Bien, ahí solamente ya toca desarrollar esa ecuación como nosotros lo conocemos, ¿no? Primero los términos semejantes, puedo sumar, reducir el 12x con el x y el 6x obteniendo 9x. Y eso es igual a 32.400. Como yo quiero el valor de x, porque dice cuánto tiene Luis y Luis es x, entonces este 9 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, ¿no? Entonces el valor de x resulta ser 3.600, ¿no? Y esa sería mi respuesta, ¿no? ¿Cuánto tiene Luis? Tiene 3.600. Listo. ¿Por ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? Para avanzar al siguiente problemita. ¿Ninguna? ¿Alguien puede mencionar? ¿Avanzamos? Bueno, quedó claro. Está claro, profesora. Y, acá en el 2, bueno, me va a pasar para... ya. Ahora vamos a ver. No le he puesto animación a todos, pero vamos a explicar, ¿no? Ya está prácticamente desarrollado. Falta la animación nomás. Aquí, en el número 2 dice, Pepito tiene libros de ciencias de 4 cursos. Biología, química, física y matemática. ¿Está bien? Tiene biología, química, física y matemática. Ya esos libros. Y dice, él dice, el total de mis libros menos 36 son de biología. ¿Sí? El total de libros menos 36 son de biología. El total menos 32 son de química. El total menos 29 son de física y el total menos 26 son de matemática. ¿Cuánto suman los de física y matemática? ¿No? Primero aquí no me dicen el total de libros que tengo, no me dicen si son 100 o 120, 115, no lo sé. Pero me dicen al inicio, yo sé que son 4 cursos, pero me dice el total, o sea, si al total, si yo sumo la cantidad de libros de biología, más química, más física y matemática, eso sería el total. Pero si a ese total menos 36 dice que son de biología, entonces ¿cómo puedo expresarlo? La suma de química, física y matemática, ¿ya? Sería igual a la cantidad, a ver, el total de mis libros menos 36 son de biología. Si yo le quito 36, al total le quito 36, sería igual a biología. ¿Está bien? Bueno, acá la vamos a trabajar mejor con ustedes, ¿ya? Vamos a duplicarlo y le vamos a quitar. ¿Ya?
para trabajar. Y con ayuda de ustedes, ¿está bien? Vamos a copiar el X. Con los datos brindados, ¿ya? El total sería la suma de los libros de biología, ¿ya? Más química, más física y más matemática. Eso sería el total, que lo puedo representar con T, ¿ya? Ahora dice, si al total, o sea T, menos 36, dice que son los de biología, son los libros de biología. Luego viene el siguiente, dice, en total menos 32 son de química. ¿Ya? Luego el total menos 29 son de física. Y el total menos 26 son de matemática. Así, ¿no? Y dice cuánto suman los de física y matemática. O sea, tengo que sumar los dos últimos, ¿no? Bien, entonces por aquí, ¿qué podemos avanzar, jóvenes? ¿Qué podemos decir? A ver si el total, ¿ya? Yo puedo intercambiar acá de dato. Puedo intercambiar esto. El 36 puede pasar al otro lado en lugar de los libros de biología, y el de biología pasará al lado izquierdo. Entonces sería acá al total menos biología sería igual a 36. ¿Está bien? El otro igual modo, ¿no? Al total menos los libros de química sería igual a 32. ¿Está bien? Igual modo los otros dos. Al total menos la cantidad de los libros de física son 29. El total menos los libros de matemática son 26. Así. ¿Sí? Y el total, ya sabes quién es. El total es la suma de los libros de biología, química, física y matemática. Bien, entonces podemos ahora reemplazarlo también con esas variables. Muy bien, entonces colocamos por aquí. Si al total yo sé que es la suma de estos 4, yo le quito la cantidad de los libros de biología, entonces solamente me quedaría que la suma de los libros de química, ¿no? Química, física y matemática son 36. Si al total yo le quito la cantidad de libros de química, quiere decir que el total de libros que suma biología, física y matemática son 32. Si al total le quito los libros de física, me quedaría solamente libros de biología, de química y de matemática. Y finalmente, si al total le quito los libros de matemática, me quedan libros de biología, de química y de física. Ahí estaría, ¿no? Eso es lo que estaba inicialmente. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta ustedes, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces aquí ya tengo un sistema de ecuaciones. Tenemos aquí cuatro variables y tenemos 4 ecuaciones. Entonces aquí vamos a sumar en columna, ¿no? Vamos a sumar aquí en columna. ¿Ya? Y si nosotros sumamos, ¿qué vamos a obtener? A ver, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuántas químicas vamos a tener? 3 químicos. ¿Cuántas físicas? 3. ¿Cuántas matemáticas? 3. ¿Cuántas biologías? 3. Entonces en todos ellos vamos a tener 3 químicos, 3 físicos y 3 matemáticos. Y la suma, a ver si ustedes me pueden ayudar por favor y me dicen ahí la suma de 36, 32, 29 y 26, ¿cuánto es? ¿Sí? A ver, me dicen. ¿Cuánto es la suma?
Chicos, la suma. ¿Me escuchan? Mis Ah, ya. 123. 123, ¿así? Sí, 123. Ya, muy bien, gracias. ¿Los demás también les sale lo mismo? Verifiquen, por favor, para avanzar. Sí, profesora. Ya, muy bien, 123. Ahora, lo que voy a hacer es, observo que todos aquí, al inicio, las variables están multiplicados por 3. Si yo divido a todos entre 3, entonces tengo que verificar que también el 123 se puede dividir entre 3, para que solamente me quede la suma de la cantidad de libros de biología, de química, de física y de matemática. Y ya tendría el total, ¿no? Entonces, si verificamos, observamos que sí, todos se pueden dividir entre 3, así que dividiendo entre 3 me quedarían los coeficientes 1. Y 123 entre 3, ¿cuánto es? 40 y... ¿Cuánto es? 41. Excelente, ¿no? Pero a mí me dice cuánto suman los de física y matemática. O sea, yo quiero cuánto suman estos dos. Pero para ello yo necesito saber cuánto suman los de biología y de química, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver biología y química. Lo tenemos por aquí. Biología, 2 veces biología, química, matemática, física, que suman 29 y 26. Y el total viene a ser 41. A ver, ¿qué sugieren ustedes, jóvenes? ¿Qué sugieren? ¿Cómo podemos hallar la suma de física y matemática? ¿Sugerencias? A ver, voy a esperarles. Yo quiero solamente física y matemática. Para ello, tengo que saber el valor de lo que suma biología con química. A ver, les espero. Bien, entonces consideramos reemplazando 2 veces estas dos últimas ecuaciones, ¿no? Bien, entonces si reemplazamos primero con el de aquí, ¿no? Donde dice biología más química y matemática, o sea, estos dos más el de aquí de matemática, que suman 29. Entonces vamos a ver, reemplazando, solamente me quedaría la cantidad de los de 29 más la cantidad de libros de física, ¿sí? Y el 29 pasaría a restar y ya sabré cuántos libros de física hay, ¿no? ¿Cuántos, jóvenes? ¿Cuántos libros de física? ¿Cuánto? 11, ¿no? 2. 12, muy bien. 12. Ajá, muy bien, 12. Bien, ahora si volvemos a reemplazar esta ecuación, pero ahora con la cuarta que tuvimos aquí, donde la suma de los libros de biología, química y física es 26, o sea, los 3 de aquí suman 26. Y 26 más la cantidad de libros de matemática es 41. ¿Y cuántos libros de matemática entonces tengo? A ver, ¿cuánto? ¿15? ¿Sí? A ver, colabora. 15. Ajá, muy bien, es correcto. Entonces, mira, en esta ecuación que le estoy colocando acá en cuadrito coloreado, ¿no? He reemplazado primero con el 29, el valor de 29 y el valor de 26, ¿no? Obteniendo entonces los valores de las cantidades de los libros de física y de matemática. Pero a mí no me pide por separado, sino cuánto suma los de física y matemática. ¿Cuánto sería su respuesta entonces, jóvenes? 27. 27, muy bien.
Excelente. Entonces el X sería mi respuesta. Listo. Por ahí alguna preguntita. ¿Quedó claro? Sí, ¿verdad? Entonces acá miren, he tenido que trabajar con 4 ecuaciones y se ha ido paso por paso, ¿no? De dónde empezamos y cómo hemos terminado. ¿Sí? Si hubiera alguna otra pregunta antes de avanzar al número 3. A ver. ¿Ninguna? A ver, esperemos que en el 3 sí tenga animación. Bueno, en el 3 sí tengo animación. Listo. Bien. También cuando nosotros vamos a desarrollar planteo de ecuaciones, como dice ahí, plantea la ecuación. Trabaja con plantear una ecuación. Habrá algunos problemas de razonamiento matemático que también se puedan desarrollar incluso sin realizar planteamiento de ecuaciones, sino realizando 4 operaciones, en donde voy a tener que restar, multiplicar, dividir, según lo que me diga el problema, ¿no? Algunos que se usará método del cangrejo, método del rombo, así. Pero también esos tipos de problemas también nosotros los podemos trabajar planteando ecuaciones, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En la vida real, en nuestro día a día, o si tenemos un examen o tenemos que resolver un problema cotidiano, podemos desarrollarlo por el que más fácil sea o el que sea menos complicado, ¿no? O se adecua al problema, ¿no? Caso contrario, pero si nosotros estamos en el tema de planteo de ecuaciones, sí tenemos que practicarlo y tenemos que trabajar con plantear ecuaciones, ¿no? Bien, entonces en el número 3 dice, en una granja se crían pavos, gallinas y conejos. Son 3 animales diferentes. El número de conejos es igual a la mitad del número de gallinas. Y si hubiese 2 pavos menos, el número de pavos sería igual al número de conejos. Indica la suma total de animales y se han contado un total de 104 patas. Por ahí alguno dice, ¿qué cosa me está leyendo la profesora? ¿Viene a ser un trabalenguas o qué? ¿No? Entonces, eso es el caso del lenguaje contextualizado, ¿no? Entonces, primero, como mencionó, hay que comprender. Bueno, me está hablando de una granja y que solamente hay pavos, hay gallinas y conejos. Y observamos que los pavos, ¿cuántas patas tiene? O nos damos cuenta, ¿no? Nosotros tenemos que verlo con la realidad. ¿Cuántas patas tienen los pavos? A ver, si me responde. 2. 2, profesora. bien. Las gallinas, 2. 2. 2. Hasta ahorita si tengo pavos y gallinas y contar el número de patas, no hay ningún problema, porque los dos tienen 2 patas, ¿no? Y conejos, 4. 4. Cuatro. Entonces ahí ya Cuatro. viene algo diferente, ¿no? Los conejos sí tienen 4 patas. Entonces, si yo sé, por ahí de repente, si yo tengo 2 pavos, ¿cuántas patas de pavos tendré? 4. 4. Has multiplicado la cantidad de pavos por la cantidad de patas que tiene cada pavo, ¿no? Ahora, si es conejos y me dice son 5 conejos y me pregunta cuántas patas de conejos hay, ¿cuál sería tu respuesta? 20. 20. ¿Por qué? 20. ¿Por qué? ¿Por qué es 20? Porque se multiplica la 5 por cantidad de 4. conejos por las patas. Exacto, muy bien, las dos dijeron la respuesta correcta. 5 por 4, que es la cantidad de conejos por su número de patas, o al revés, ¿no? El número de patas que tiene dicho animal por la cantidad, ¿no? Entonces, aquí no me dice la cantidad, sino tengo que trabajar con variables, ¿no? Ya sé que hay pavos, hay gallinas y hay conejos, ¿no? Entonces voy a trabajar aquí con sus iniciales, ¿no? Conejos C, gallinas G y pavos P, ¿no? Ahora, dice aquí el número de conejos es igual a la mitad del número de gallinas. Ya, pero ¿yo sé cuántas gallinas hay? No lo sé. Puedo colocar X. Pero si yo coloco X en las gallinas, la mitad sería X medios, ¿no? Pero a veces cuando trabajamos con fracción es un poco más tedioso y muy trabajoso, nos toma más tiempo de trabajar. Entonces busco el siguiente número o el siguiente múltiplo que tenga mitad, ¿no? Entonces, ¿cuál será más fácil? ¿Trabajar con el X o con el 2X? Con el 2X. ¿Por qué? Porque la mitad del 2X sería X. En cambio, si trabajo con X, la mitad sería X medio. Entonces ya es fracción, ya es pesado, ¿no? Entonces aquí vamos a representar que las gallinas son 2X, para que así los conejos sean X, es la mitad. ¿Está bien? Y continuamos. Y si dice, a ver, el número de conejos es igual a la mitad del número de gallinas, ya está.
Y si hubiese 2 pavos menos, ojo, 2 pavos menos, el número de pavos sería igual al número de conejos. Ojo, pero si hubiera 2 pavos menos, si yo quito 2 pavos, entonces tendría igual cantidad de conejos, pavos y conejos. Pero yo tengo 2 pavos más, así que la cantidad de pavos es la cantidad de conejos, pero más 2. Ahí está, cantidad de conejos más 2. ¿Sí? Ahí está claro. Si tú quitaras estos dos, dice, si tú quitas 2, tendrías la cantidad de pavos sería igual a la cantidad de conejos. Listo, entonces ya tengo que la cantidad de conejos es X, cantidad de gallinas 2X y cantidad de pavos X más 2, ¿no? Luego dice, indica la suma total de animales si se han contado un total de 104 patas. Entonces, como me dan 104 patas, entonces yo a cada cantidad de animal le voy a multiplicar por la cantidad de patas que tiene cada uno, ¿no? Bien, ponemos acá por 4 en el caso de los conejos, 4 por X, más de las gallinas son 2 patas, 2 por 2X, y de los pavos que es 2 por X más 2. Y eso sería igual a 104. Bien, solamente aquí desarrollamos la ecuación, las operaciones combinadas. Recuerda, si está adelante un número, multiplica la variable. Si tenemos dentro de la agrupación del paréntesis una operación, en este caso una suma, tenemos que multiplicar a cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, resultando en el primero 4X, luego 4X también, y luego 2X más 4 igual a 104. ¿No? Este cuadrito pasaría a restar y sumaría los términos semejantes, que son 4X, 4X y 2X, ¿no? Que es 10X más 4 igual a 104. Entonces 10X sería igual a 100 y el valor de X sería 10. Entonces X es 10. Si X es 10, los conejos son 10, las gallinas serán 20 y los pavos serán 12, ¿no? Y a mí me dice, indica la suma total de animales, ¿no? La suma de ellos. Bien, entonces si yo sumo, ya, ahí está. Si yo sumo en variable, sería X más 12X más X y más 2, resultando ser 4X más 2. Como X es 10, 4 por 10 más 2 sería 42. Uno de los métodos es así. O también tú puedes reemplazar antes, como mencioné, que X es 10, aquí es 20 y aquí es 12. Puedo sumar 10 más 20 y más 12, que también va a resultar 42. Bien, y esa sería mi respuesta. Por ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? Sí, profesora. ¿Sí? Ya, entonces avanzamos por ahí. De repente hay alguno que haya mandado en el chat, de repente no tiene audio y tiene una pregunta, puede hacerlo por el chat, puede escribir, ¿ya? Para poder revisar. Bien, entonces continuamos entonces con el número 4. En el número 4, por favor, me ayuda en la lectura Leonela. Sí, profesora. Ya, ayúdame en la lectura, por favor, en el número 4. Un granjero tiene entre patos, pollos y pavos en total 75 aves. Si tuviera 12 pavos más, 4 patos más y 7 pollos menos, tendría la misma cantidad de aves de cada especie. Calcule el número de pollos que tiene. Muy bien. Dice que en total, patos, pollos y pavos, en ese caso son aves, ¿no? Aves, y los tres tienen 2 patas, ¿no? Y dice que en total son 75. Pero como estamos observando, no me dice nada de datos con patas, no, nada. Pero me dice, si tuviera 12 pavos más, o sea, la cantidad de pavos le agrego 12, ¿no? 4 patos más, a la cantidad de patos le agrego 4, y 7 pollos menos, o sea, la cantidad de pollos le quito 7. Dice que se tendría la misma cantidad de aves en cada especie. Entonces, la cantidad de pavos, patos y pollos, ¿no? Quitándole y sumándole lo que dice en cada uno de ellos, serían iguales, ¿no? Y me dice, calcula el número de pollos, ¿no? Entonces, pollos solamente me piden. Bien, entonces vamos a representarlo, ¿no? Pollos, dice, más pavos y más patos. Dice que son en total 75. ¿Bien? Ahora, pollos menos 7, ¿ya?
pavos más 12 y patos más 4. Lo que menciona, ¿no? Que si tuviera 7 pollos menos, que si tuviera 12 pavos más y 4 patos más, tendría la misma cantidad de aves de cada especie. Entonces ellos son iguales. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a trabajar con estas dos primeras, ¿ya? Las dos primeras, como está en el recuadro. Y tendríamos que los pollos menos los pavos, bueno, acá todavía estoy separando. Los pavos, pollos, ¿ya? Los pollos menos 19 sería igual a los pavos. ¿Bien? Ahora vamos con el siguiente. Igualando pollos y patos. ¿Ya? Pollos menos 7 es igual a patos más 4. Entonces, la cantidad de patos sería pollos menos 11. Pollos menos 11 es la cantidad de patos. ¿Está bien? Entonces, como quiero pollos, todos lo estamos trabajando en variable de pollo, ¿no? Entonces aquí, cuando vea pavos, ¿ya? Pavos, yo le voy a reemplazar por pollos menos 19. Veo patos, voy a reemplazar por pollo menos 11, ¿no? Entonces solamente voy a tener la variable pollos. Entonces pollos se mantiene, en vez de pavos, pollos menos 19, y en vez de patos, pollos menos 11, ¿no? Y es igual a 75. Bien, acá pollos, 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 ¿no? Entonces, tenemos 3 pollos. El menos 19 y menos 11 sería menos 30 igual a 75. Bien, el menos 30 pasaría a sumar al 75 y tendría que 3 veces pollo sería igual a 105 y la cantidad de pollos entonces sería la división de 105 con 3, ¿no? Que viene a ser 35. Listo, me piden ahí calcula el número de pollos, entonces sí, tenemos, ya encontré cuántos pollos hay, 35. Bueno, ¿puedo hallar la cantidad de pavos? Sí. ¿Puedo hallar la cantidad de patos? Claro que sí, ¿no? A 35 le quito 19 para saber cuántos pavos. A 35 le quito 11 para saber la cantidad de patos. Nada más. Y eso sería toda la solución hasta aquí, ¿no? Entonces están observando, mire, trabajamos con una ecuación, con 2, con 3 ecuaciones y hemos encontrado lo que nos pidieron, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? Avanzamos. A ver, voy a revisar el chat. De repente hay alguna pregunta. A ver. No, efectivamente no hay ninguna. ¿Ya? Bien, por ahí pregunto a Yadir. ¿Quedó claro, Yadir? Sí, profesora. Ya. Fiorella, ¿quedó claro o tienes alguna duda, alguna pregunta? Fiorella. Esmeralda. Todo claro, profesora. Ya. Bien, en este caso, si ustedes han observado, me dirá, profesora, ¿por qué en el anterior ha colocado C, G, ¿no? Cuando era conejo colocó C, ¿por qué acá no colocó para pollos, P para pavos, P para pato? Bueno, en este caso, como todos empiezan con P, no he podido representarlo, ¿no? También puedo representarlo así con sus letras completas, ¿no? Pollos, pavos y patos. Pero también pude haber escogido para uno X, el otro Y y el otro Z, también, ¿no? Pero tendría que representar al inicio, ¿no? Pollos igual a X, pavos igual a Y, patos igual a Z, y de ahí voy planteando, ¿no? Las ecuaciones con las variables. También es válido. O de repente puedo haber colocado aquí po, pa, y acá como se repetiría con pa, puede ser pa o pt, también. O de repente A, B y C, también, ¿no? Según las variables que ustedes quieran trabajarlo. Recuerda, para establecer las variables, la incógnita, generalmente y el más usado es el X, ¿no? Pero no es el único, puedes trabajar con A minúscula, A mayúscula, M, la N, cualquiera de ellas, pero según que tú te adecuas. Generalmente se trabaja con las iniciales de cada palabra, ¿no? Si es de nombres o de animales diferentes, como hemos visto en el número 3, ¿no? Y si se repite, podemos trabajar con otras variables, ¿bien? O así, con los nombres completos. Bien, entonces ahora vamos a ver el siguiente, en el número 5. El número 5, por favor, me ayuda en la lectura. A ver, Oswaldo. Oswaldo, por favor, ayúdenme en la lectura. ¿No se encuentra Oswaldo? Oswaldo López. No, continuamos entonces. Anneli, por favor, ayúdenme en la lectura.
Yami. Jonathan compra cierta cantidad de polos por 20, por 240. Si hubiera comprado 3 polos más con el mismo dinero, cada polo le hubiera costado 4 soles menos. Determina cuánto se obtendrá al sumar el número de nuevos soles que costó cada polo con el número de polos. Muy bien, Anelín. En este creo que ya no va a querer la siguiente activar, ¿no? Mira, ve, ¿no? Ahí están los animales curiosos, ¿no? Para el TikTok, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? Es bueno, qué bonito que tengas un gallito. ¿Es tu gallito o es del vecino o es del vecindario? A ver. Es de la vecina, Miss. Ay, es la vecina. Bueno, no suele pasar, ¿no? Yo también a veces aquí tengo mis hermanos que también están en la universidad y llevan sus clases y ellos a lo menos están, shh. A veces tú estás pasando, a veces, como saben, también tengo mi bebita, a veces estoy ahí y le da su berrinche, eso, ellos están, shh, ¿no? Me toca exponer, me toca audio, pero yo les digo también, pero estamos en casa, a veces puede suceder, ¿no? Yo también, yo le digo, más bien yo debo estar más estresada exigiéndoles a ustedes que no me hagan ni siquiera un ruido con una cuchara, le digo, o que pasen ahí con el cachorro porque estoy yo dictando, ¿no? Y le digo, y si ustedes son alumnos, el profesor te va a comprender, le digo, pues, ¿no? Lastimosamente a veces no todos tienen, ¿no? De repente en la casa, una habitación, a veces todos vivimos juntos, ¿no? Y los cuartos son abiertos y la casa es pequeña, entonces a veces en esas situaciones uno puede comprender, ¿no? Pero claro, no siempre va a pasar eso, ¿no? Vamos a tratar en la medida de que la mayoría de tener el silencio adecuado o de separarlo, ¿no? Recordando que como usamos, a veces algunos usan celular o una tablet, estar en espacio, pero como ves ahí, es el gallo de la vecina, pues lastimosamente llega el sonido, ¿no? ¿Qué le vas a hacer, no? ¿No? Entonces es normal, chicos, no se preocupen, ¿no? Por ahí a veces te causa risa también, ¿no? Pero nos alegra, ¿ya? Nos alegra. Bien, muy bien, gracias por tu lectura. Y avanzamos entonces, ¿no? De nuevo. También hacerles recordar, cuando ustedes van a resolver el problema de planteo de ecuaciones, ¿no? O otros problemas, ¿no? Porque planteo de ecuaciones se aplica también en la mayoría de los problemas matemáticos, ¿no? En problemas de aritmética, de álgebra, nos dan en forma así, en texto, ¿no? Como ustedes están observando, ¿no? Y la recomendación es realizar una lectura rápida y después realizar una lectura detenida para encontrar qué datos me brinda y las variables, ¿no? Qué incógnitas quiero, qué quiero hallar, ¿no? Y si no encuentro la segunda, tengo que volver a leer quizás una tercera, una cuarta, una quinta, ¿no? Depende, pero lo importante es que tú primero comprendas el texto, ¿no? Entonces en el 5 dice que Jonathan, ¿no? Una persona X, compra cierta cantidad de polos. Ojo, cierta cantidad, será 3, será 10, será 12, será 100, no sé, ya eso está en mi mente, ¿no? Pero paga 240 soles por dicha cantidad. Si hubiera comprado 3 polos más con el mismo dinero, cada polo le hubiera costado 4 soles menos. Determina cuánto se obtendrá al sumar el número de nuevos soles que costó cada polo con el número de polos. Ojo, el precio de cada polo más el número de polos que he comprado. Entonces aquí no tengo la cantidad de polos y no sé el precio que pagué por polo, no tengo dos variables. Entonces, a ver, vamos a avanzar en la solución del 5. ¿Ya? El costo, vamos a colocar un X, total, para saber el precio unitario o cuánto costó el polo, será 240 entre X, y me da la cantidad de polos. ¿Bien? Entonces, podemos decir aquí 240 sobre X menos 4. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué sobre X menos 4? Porque dice, si hubiera comprado 3 polos más con el mismo dinero, ¿ya? Cada polo le hubiera costado 4 soles menos. Ojo, 3 polos más dice. Ojo, pero dice 3 polos más, o sea, uno más, o sea, 4, ¿no? Entonces dice que hubiera costado 4 soles menos, ¿no? Entonces por aquí vamos a determinar esto, ¿no? Menos 240 sobre X debe ser igual a 3. ¿Está bien? 3. Entonces aquí estoy trabajando con una ecuación donde tengo sus elementos, ¿no? Con fracciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja? El X tendría que multiplicar al 240 y el X menos 4 también aquí al 240
y tenemos que restar, ¿no? Sería así, 240x menos el 240 por x menos 4 sobre x menos 4 por x igual a 3. ¿Está bien? Bien, aplicamos propiedad distributiva aquí en la segunda ecuación, que el 240 negativo multiplica al x y también al menos 4. Entonces estaría obteniendo menos 240x más 960 igual a 3 veces, que multiplica lo que está aquí en el denominador, ¿no? Como está dividiendo en el lado izquierdo, al lado derecho pasaría a multiplicar, ¿no? Bien, entonces aquí observamos que los 240x se van y me quedaría 960 igual a 3 por x menos 4 por x. ¿Sí? El 3 pasaría a dividir, quedando 320 igual a x menos 4 por x. Ahora, puedo trabajarlo de manera algebraica, ¿no? Que el x multiplique y tendría una ecuación cuadrática, ¿no? Pero también, si yo observo, aquí el x menos 4 y el x son dos números que se llevan en 4, ¿no? Entonces yo tengo que buscar o descomponer ese 320, qué números cuya diferencia es 4 multiplique 320, ¿no? Entonces, se encontró que es 20 por 16. 20 por 16 es 320. Además, ellos se llevan en 4 unidades, ¿no? Ahí está. Entonces establecemos que el valor de x viene a ser 16. No. El valor de x no es 16 aquí. ¿Ya? Entonces vamos acá a regresar. Porque, a ver, es x menos 4 y x, ¿está bien? Y aquí tengo 20 y 16. X menos 4 y x, el menor es x menos 4. Entonces aquí el 16 viene a ser 20. 20 viene a ser x, porque 20 menos 4 sería 16, ¿no? Entonces aquí x es 20. ¿Ya? Si x es 20, chicos, y yo divido 240 entre 20, ¿cuánto es? A ver, ¿me dicen? ¿Cuánto es? Chicos. 12. 12, listo, 12. Bien, ahí tengo la cantidad de polos, que sería 12, ¿no? Y el x era el costo de cada polo, que viene a ser 20, ¿no? Y a mí me pide la suma. Y 20 más 12 viene a ser 32 en una unidad. Listo. Ahí está. Y eso viene a ser la solución. Vuelvo a explicar, paso de nuevamente, ¿no? Me da el total, no sé cuánto es el costo por polo, pero sí me dice cuánto se pagó. Y si yo divido al total que pagué, le divido entre el costo, me da la cantidad de polos, ahí está. Ahora, que si hubiera comprado, dice, 3 polos menos, ¿no? Puedo restar, ¿no? Si hubiera comprado 3 polos más, dice que estaría obteniendo en el precio 4 soles menos. Entonces, el precio, como es x menos 4. Y aquí establezco la diferencia, ¿no? 240 sobre x menos 4 menos 240 sobre x es igual a 3, la cantidad de polos. Y de ahí solamente he trabajado, ¿no? Una ecuación algebraica y desarrollar la ecuación para encontrar el valor de x, y de ahí lo que me pide, ¿no? La cantidad, el costo y la cantidad de polos, y sumarlos, nada más. Bien, por ahí, ¿alguna pregunta del número 5? ¿Quedó claro? Sí, profesora. Sí, entonces vamos a ver el número 6. Ahora vamos a ver, tengo acá si tiene la animación. Sí, el número 6. En el número 6 me ayuda en la lectura, a ver, Bárbara. Sí, profesor. Ya, por favor. Un, un comerciante compró el doble de vicuñas que de llama. Por cada vicuña pagó 70 soles y por cada llama 85. Si en total pagó 2.700, ¿cuántos animales de cada tipo compró? Ya está, muy bien. Creo que este de aquí está algo fácil o sencillo de desarrollar. A ver quién me dice, a ver cómo se podría desarrollar este problemita, este número 6. ¿Quién? A ver.
¿O qué es lo que primero entienden también? Me habla de vicuñas y de llamas. ¿Cómo puedo establecer la ecuación? ¿Cómo puedo plantearlo? A ver, ¿quién desea participar? Puede levantar manito también para cederle la palabra. ¿Ya? ¿Nadie? No hay idea todavía, o una idea que tenga, ¿no? Recuerden que pueden participar, a veces no me puede decir exactamente, entonces aquí se va a plantear y con ayuda del resto de compañeros podemos plantear la ecuación. Pueden ir dando su granito de arena en la solución del problema o en planteamiento de la ecuación. ¿Nadie? Bien, mira, es sencillo. Dice que un comerciante compró el doble de vicuñas que de llamas, pero yo no sé cuántas llamas compró. Lo coloco una variable, ¿cierto? X. Y las vicuñas dice que es el doble, así que las vicuñas debe ser 2X. Ya está. Y dice, por cada vicuña pagó 70 y por cada llama 85. Observamos que la llama cuesta más que la vicuña, ya está. Si en total pagó 2.700, entonces a la cantidad de vicuñas yo lo multiplico por el precio que se paga cada uno, y a la cantidad de llamas también lo multiplico por su precio que cuesta cada uno. Y al final, al sumar, ¿no? Al sumar esos productos, voy a hallar el total de dinero que se pagó o recibió el comerciante, ¿no? Al vender las vicuñas y las llamas. Entonces, planteamos por aquí el precio, las vicuñas, ya, 70 y las llamas 85. ¿No? Entonces multiplicamos gasto en vicuñas más gasto en llamas es 2.700. Las vicuñas son 70 por 2x y las llamas 85 por x. ¿Ya? Y esa suma viene a ser 2.700. Bien, obtenemos aquí la suma de 225x igual a 2.700. Pasa a dividir y tenemos el valor de x, que es 12. ¿Está bien? Al dividir x es 12. Bien, x viene a ser la cantidad de llamas y las vicuñas son 2x, así que las vicuñas serían 24. ¿No? Y dice cuántos animales de cada tipo compró. Ojo, de cada tipo. Entonces, aquí tenemos las vicuñas, serán 24 vicuñas y 12 llamas. Listo, nada más. Me dice cuántos animales de cada tipo compró. 24 vicuñas y 12 llamas, ¿no? Por aquí apareció un 11, este está de más, esto no va. Y ya está, y esa sería mi respuesta. ¿Está bien? ¿Por ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Sí? Por ahí sí, profesora. ¿Quedó claro? A ver, a veces solamente una me está respondiendo, los demás también. A Sí, ver. profesora. Quedó claro, profesora. Sí, ahora sí. Todo Sí, claro. profesora. Ahora sí. Eldi, ¿quedó claro? Sí, Miss. Ah, ya. Participa nada más. Hurtado. Hurtado, ¿quedó claro? Ya, mande mensaje. Levanta manito. Mande mensaje, Hurtado. A ver. Sí, ya. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Ah, también veo que se han incorporado en la clase. A ver, ahora son 20. Ya, 5 más incorporaron. Bien, entonces vamos a ver ahora el siguiente problemita, que viene a ser el número 7. ¿Ya? Pero este problemita lo van a trabajar ustedes. Primero hacemos la lectura. Dice, se tienen 3 números. Ojo, 3 números, no sé quiénes. Pero no me dice que sean consecutivos tampoco. ¿Ya? Dice, el segundo es 5 unidades más que el primero. Como no sé el primero, ya puedo hallar el segundo. Y el tercero es el doble de la suma de los dos primeros. Si la suma de los 3 es 75, ¿cuál es el segundo? Bien, fácil. Eso va a ser planteado para ustedes. Y el número 8 dice, si subo una escalera de 4 en 4, doy 3 pasos más que si subiera de 5 en 5. ¿Cuántos pasos daría si subiera de 6 en 6? ¿No? Bien, dos problemitas sencillos, ¿no? Entonces, para que trabajen primero, vamos a pasar en la asistencia nuevamente y también la toma de captura de los problemas, ¿ya? Las capturas. Aquí. Bien, chicos, entonces el ejercicio número 7 y número 8 son ejercicios de práctica, solamente 2.
¿ya? Y no se olvide de enviarme la evidencia de la clase, todo, desde el título, la teoría y los problemas desarrollados en clase. ¿Está bien? Entonces, recuerden que estos dos últimos sí son como práctica calificada, colocas ahí práctica calificada y te evalúo y coloco la calificación. Bien, de todas maneras tenemos acá unos minutos todavía extras para poder, si tienes alguna duda, en desarrollar el 7 y el 8 para poder ayudarte. Y esto sería toda la clase del día de hoy, jóvenes, y nos vemos la siguiente semana.